La conciencia y el cosmos. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. Bienvenidos a La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno, un programa de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Nakeyurak y Guamaitlán. El ser humano debe comprender y ubicarse con firmeza en la etapa que está transcurriendo el planeta Tierra. La transición planetaria debe ser asumida con compromiso por quienes se encarnaron en estos tiempos. Arduo trabajo en la propia conciencia, con el fin único de servicio al plan evolutivo. Así, el ser irá ampliándose y dilucidando las diferentes realidades que componen al cosmos que habita dentro suyo. Una cantidad impensable de conciencias de diferentes grados evolutivos coexisten más allá de la materia, resguardando la vida en todas sus formas y asistiéndonos, así como a los diferentes reinos que se expresan en el planeta, para avanzar en el camino de la evolución. Conciencias extraterrestres e intraterrenas, entre otras, conforman la diversidad de seres que interactúan ocultamente para una humanidad en general sumida en densos patrones de conducta e incapacitada para percibir el propósito de su encarnación. La vida planetaria está sedienta de actos cuyo verdadero sustento sea de condición interna. Quien pudiera asumir esa cualidad de acción, involucrando sus sentimientos y pensamientos con la luz presente en el propio centro de conciencia, aportaría este precioso faltante. De ese modo, adelantar aspectos de un futuro patrón sería la más efectiva colaboración a consumar.
un patrón determinado solo es un determinado caudal de luz. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas YouTube, Facebook e Instagram. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UXIM, Campo Sierra del Cielo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Los centros de servicio planetario que asoman su faz dispondrán de potencial y amparo adecuado para sustentar en determinados momentos contingentes imprecisos de individuos, mas para que sus estructuras sutiles sean preservadas, la custodia de la actitud de quienes se presenten a sus puertas debe ser emprendida. Solo esa actitud debe ser el verdadero parámetro que habilite a un ser como potencial partícipe. Bueno, vamos a comenzar con el programa de hoy. Entonces, primer bloque, el título, la jerarquía Ashtar. Una persona asistente pregunta precisamente por la jerarquía Ashtar Sheran. Escuchamos a Gagliardo. Es de la rama de la jerarquía crística. Es uno de los folclóricos representantes de la vida extraterrestre, entre comillas, para el planeta Tierra. Fue una de las jerarquías que estimuló más la aceptación, la comprensión de la vida cósmica actuando en el planeta Tierra. De hecho, a tal punto que es uno de los focos de fantasía, de ilusión más grandes que tienen los platillistas, la omnilogía. Tal vez hasta podríamos arriesgarnos a decir que es uno de los más desacreditados por tanta fantasía, ilusión y mentiras que se han dicho en su nombre. Pero puntualmente es una de las jerarquías crísticas que actúa en el planeta y tiene una importancia fundamental en el marco de la asunción de tareas para la preparación de la evacuación y la evacuación misma. Así que, sobre todo, en el hemisferio norte hubo un estímulo muy grande de la jerarquía crística a través del impulso de la energía Ashtar para que en el hemisferio norte pudieran estar abiertos a cuestiones que no fueran estrictamente las visibles, las materiales, las objetivas, las rutinarias. Con esto que decíamos antes, hasta con ese resultado de parecer ser un personaje de historieta. Sí, a veces es el costo que corren algunas energías, pero lo importante es que en el hemisferio norte muchos movimientos que tenían un grado aproximado de inclinación, de giro hacia ese tipo de filosofía, por medio de esa figura, decimos figura porque figuraba esa foto, esas pinturas, esas psicografías, porque lo que pasa es que cayó en manos, el personaje cayó en manos de las fuerzas astrales
y las fuerzas astrales se disfrazaban de Astar Yeran y se presentaban a los mediums que decían que no eran mediums, sino que eran contactados, o sea que era toda una mezcolanza bastante interesante. De contactados que despreciaban la mediumnidad, pero que eran mediums sin saber que eran mediums y presentaban lo que las fuerzas astrales le presentaban como un contacto genuino, directo con Astar Yeran. Pero de hecho había seres que estaban en contacto con Astar Yeran, como con todas las jerarquías que busquen de alguna manera manifestarse, exteriorizarse o dejar que ciertos grupos o individuos las perciban, con la consecuencia de poder exteriorizar sus energías también, ¿no? Diría que hubo más individuos serios que líneas serias. La mayoría de las líneas en el hemisferio norte están muy mixturadas con aspectos mediúmnicos y hubo individuos que realmente, y sigue habiendo y va a seguir habiendo individuos que en el hemisferio norte son como puntales para la expresión de Astar Yeran. Y es muy importante entender que en el hemisferio norte tiene una gran dificultad para organizar algo que se pudiera asemejar a esto. Cuando hacen intentos de lo que ellos llaman comunidades, terminan siendo cosas muy raras, muy mixturadas, muy raras, mucho pulseo por el poder, como partidos políticos filosóficos dentro de las mismas líneas. Entonces allá lo interesante es que hay individuos que no se suman a esos grupos precisamente porque sienten que hay un grado de contaminación, pero trabajan en grupitos no oficiales o trabajan en alguna casa en particular, se juntan en alguna cantidad y muchos de ellos son genuinos canales de la energía Astar, porque en un planeta crístico, hay canales de la energía crística distribuidos, ¿no? Difuminados por el planeta. Aunque no se les llame canales de la energía crística, en definitiva, son eso, es un universo crístico. Sí, clarificamos bastante. Hubo estímulos para tratar de bajar un poco la cuerda de esa ilusión, ¿no? Y con reacciones diversas, reacciones y respuestas diversas. Hubo personas que se sentían muy, muy heridas por lo que decíamos, como pasa siempre, no hace falta irse hasta Europa, acá uno lo puede hacer de local también eso. Pero en Europa, digamos que por no abundar, en aquel momento, hace 8, 9 años, 10 años, no abundar esto, todavía no haber ingresado esta filosofía, no ser sintonizada, cuando empezábamos a hablar de ciertas cosas había resistencias. Incluso de los más abiertos había resistencias. Porque cuando llegamos a Europa la primera vez, que fue a España, había como, no confesa, pero sí había una competencia por parte de esas personas. ¿Quién es este sudaca que viene a hablar supuestamente con tanta autoridad de cosas que nosotros conocemos? Entonces hubo resistencia por los dos lados, porque algunos todavía no habían terminado de aceptar el estímulo y les costaba profundizar, mantenerse estable, y otros porque el ego enfervecido por esa cosa de la competencia, ¿no? ¿Con qué autoridad? ¿De dónde salió este bicho? ¿De qué pozo salió este bicho? ¿No es cierto? Pero después fueron revirtiendo esa actitud. Energía Astar es una condición o cualidad de la energía crística. Cuando se habla de que un miembro pertenece a la falange crística y no a una entidad crística donde, por ejemplo, hay otro tipo de jerarquías que pueden no ser crísticas, porque una entidad se constituye de lo que necesita constituirse. Es como una receta de cocina. Uno no hace polenta solo con la harina de maíz, pues si no se quema. Le pone agua, algunos le ponen verduras al vapor o cortadas, y lo mismo con cualquier otro alimento. Entonces, cuando hablamos de un ser crístico, de una jerarquía crística como es Astar Yeran, estamos hablando de una energía en particular. Por eso decimos energía Astar, en este caso sería energía Astar Yeran, porque está la de Astar Ashgram y hay otros miembros de la jerarquía Astar, que es una jerarquía de cualidad o condición crística. Solo que nosotros particularmente conocemos a Yeran y Ashgram, que son dos jerarquías, dos entidades
del eje crístico. Entonces a eso hacemos referencia. Cada jerarquía tiene una energía única. Cuando hacemos la energía de Ashtar Yeran o de Ashtar Ashgran, estamos hablando de algo definido. Tal vez para nosotros es difuso, es subjetivo, pero no en el nivel donde esas jerarquías operan. Cada jerarquía es única, si nosotros somos únicos, que todavía estamos restringidos a un círculo muy pequeño de movimiento de nuestra conciencia. Imaginemos seres que hace ciclos y ciclos y ciclos están dentro de la ley evolutiva superior y que ya podríamos decir que es una lembranza para ellos, la ley de karma, ¿no es cierto? Ashtar Yeran tiene más injerencia en el hemisferio norte. Ashgran tiene una injerencia generalizada porque hoy en día se concentra más en el trabajo con las mónadas. Y dentro del trabajo con las mónadas es el coordinador planetario en nombre del fluido solar, de la esencia solar, para representar el trabajo de transmutaciones monádicas. Más allá de las palabras con que se revistan nuestros impulsos, lo que siempre encontrarán en ellos es el poder de los fuegos. Estos nos conducen con altos voltajes, tal como a ustedes en el futuro acontecerá. Somos herramientas del fuego. Solo así podemos liberar la esencia en convergencia con el propósito único del Creador. Escuchamos a Nikashnok interpretando su obra, Incondicional. En ciclos anteriores, al habitar la superficie del planeta, nuestra energía se mantenía, como ahora acontece con la vuestra,
restringida. Seres de otros universos planetarios colaboraron en nuestro proceso transmutatorio y ascensional. Con el transcurso de las etapas, el aura de nuestra civilización se elevó y fortificó, tornándose una herramienta estable para el plan evolutivo. De entre aquellos que habían servido como guías, colaboradores en épocas pasadas, emergieron remanescentes que aún hoy se consagran al plan en este planeta. Como una sola conciencia funcionamos en la asistencia a la demorada transición. El campo de vida que vuestras mónadas componen es el contexto donde vivenciáis la comunión con nosotros. La voluntad de esas mónadas cruza los portales de Erx y se funde con la matriz de nuestra fraternidad. Es tiempo de confirmar en todos los niveles de vuestro ser esta verdad. Que no haya campos estériles forma parte de vuestra tarea pendiente. Que cada nivel de vuestra constitución florezca ofreciendo su esencia, obrará como poderoso sustento para este universo. Albríos al nuevo sol, ante el cual un reseco sarmiento puede ofrecer la más bella de las orquídeas. Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Los Cardales. En Europa, Portugal y Bulgaria. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y también como UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UCSIM Cosmosofía, @Daniel_D_UCSIM. En YouTube, UCSIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UCSIM Cosmosofía. Entramos en este segundo bloque del programa del día de hoy titulado Energía Crística, Transición Planetaria y Centros Intraterrenos. Este segundo bloque, hermanos, está titulado Desencarnar en la Transición Planetaria. Escuchamos entonces el audio de Daniel Gagliardo. Sí, terminó porque ninguno de los que desencarnó en los últimos tiempos, del final de 1988 para acá, ninguno volvió al planeta tal como el planeta está, quiere decir con un código genético que está desactivándose, con condiciones planetarias que están desactivándose, con una polaridad de la cual solo quedan vestigios por estar en el marco de una transición. El que ya no fue llevado a conjuntos monádicos que van a tener como destino universos más primitivos,
ya está en un contexto donde o va a ser llevado a aspectos cósmicos, tanto intraterrenos como extrasistémicos, de condición superior, o está siendo preparado y está en contingentes de conciencias que van a obedecer a la ley de reinstalación en la superficie de la Tierra, porque esos son evacuados, fueron evacuados y van a retornar como seres que fueron evacuados. O sea que ninguno volvió. La mónada más que el alma. Las almas de los seres, por ejemplo, que van a retornar, están pasando por procesos de adaptación en los niveles internos. Entonces, en realidad, las mónadas y las almas, cuando desencarnan, inmediatamente, si están despiertas, siguen haciendo trabajo para el planeta. Claro. Lo que define hoy la transición para un ser que está encarnado es lo que hace de aquí a que desencarne, que es el tiempo que tiene para definir su condición de rescatabilidad. Si ya es rescatable es una cosa. Si tenía que definir su condición de rescatabilidad, la iba a definir mientras durara la encarnación en curso. Entonces, el ser que desencarna terminó para la transición planetaria. Porque los seres de la superficie de la Tierra que están bajo ley de karma y encarnados están bajo prueba. Cuando desencarna no enfrenta más pruebas. Se terminó para esa conciencia la transición y lo que tenía que demostrar o ejecutar en la transición. Porque es en la materia donde se viven ciertas pruebas. Ya está. O ya es rescatable o no es rescatable, pero no más pruebas, terminó. El alma trabaja siempre en servicio, porque es como que excluyéramos el servicio imperecedero del alma, relacionándolo que si desencarnamos el alma no está sirviendo. El alma no puede dejar de servir. Es que es así. El alma donde esté está sirviendo. No es como el ego. No pasa por las leyes de la inercia, no pasa por la ley de prueba, no pasa por eso, no pasa por nada de eso. El alma, cuando las extensiones en la materia desencarnaron, eso es un trámite para el alma, desencarnaron, listo. La energía, el ego reencarnante desencarnó. Pero no nos olvidemos que el alma no tiene ningún inconveniente con que el ego esté encarnado o desencarnado. Su función, en términos de herramienta principal de la mónada, no varía. Son detalles ellos para ella. Es administrar una cierta energía porque tiene el ego encarnado. Desencarnó, bueno, ese tipo de detalle de administración no lo está haciendo más porque el ego desencarnó. Pero ella, en relación a la jerarquía que conduce los grupos internos de almas y a su mónada, ella sigue haciendo su trabajo. No hay feriado, no hay vacaciones ahí. La mónada y el alma siguen haciendo su función, siguen cumpliendo con su función, porque la diferencia es lo que vive en la materia la conciencia. En los niveles supramentales no hay alteración. Quiere decir, no es que el alma o la mónada va a vivir algún tipo de fluctuancia porque el ego acaba de desencarnar. Ni lo velan ni lo lamentan. Quiere decir, lo que están haciendo en su propio nivel es seguir con la planificación, con el plan evolutivo según se lo está pautando la conciencia general del planeta. Si está con ego o no está con ego, los detalles de cumplimiento del plan evolutivo se van a ajustar a eso. Pero es eso nada más. La mónada sigue haciendo su trabajo a nivel monádico cósmico y el alma sigue haciendo su trabajo a nivel anímico cósmico. No, los que no son rescatables automáticamente, estamos hablando de seres rescatables, los seres que no son rescatables automáticamente empiezan a ser tratados de un modo tal que ya se puedan predisponer en conjuntos, en tandas monádicas, para ir a los destinos que le corresponda. Porque ya no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene que el alma de un ser no rescatable, o de una mónada que no es rescatable, si no pudo con el ego en la materia, ahora ya no tiene nada para experimentar? En ese sentido, automáticamente es puesta dentro del aura de jerarquías que empiezan a darle un tratamiento de adaptación hacia el destino cósmico al cual van a ser encaminados, porque todos esos conjuntos de almas y de mónadas son todos receptados, agrupados en el aura de jerarquías. Ahí empieza un trabajo de adaptación para las conciencias en relación al destino al cual van a seguir. La mayoría de las almas de seres no rescatables, automáticamente el material anímico, la sustancia anímica, empieza a disolverse para ir al reservorio de átomos planetarios de nivel anímico.
causal. Y las mónadas absorben toda la experiencia, aunque no sea rescatable, absorbe toda la experiencia que le permite la ley monádico-cósmica de la extensión que tuvo en el campo causal anímico del planeta. Entonces devuelve la sustancia causal, la retorna al reservorio de sustancia causal planetaria y la mónada misma empieza a ser preparada por jerarquías para ir haciendo un viraje hacia el campo de energía que está representado por el planeta, el sistema solar, al cual se va a dirigir como mónada no rescatable, porque ya no tiene nada que hacer en este sistema solar. Sí, eso lo opera la ley planetaria directamente. Sí, retorna la sustancia causal, la sustancia anímica, retorna al reservorio y es reabsorbida, lo que era la conciencia, la síntesis de la experiencia anímica, es reabsorbida por la mónada y eso le corresponde a ella como bagaje evolutivo, se lo lleva como riqueza evolutiva donde vaya. Del mismo modo que cuando estuvo en otros planetas, al ser preparada para venir al planeta Tierra, también reabsorbió el bagaje evolutivo que las almas que tuvo en distintos lugares le fueron ofreciendo. Por cada paso sistémico hizo un tratamiento similar a este. Y esta no es la excepción. Se disuelve el campo causal, el campo anímico, esa sustancia vuelve al reservorio y la mónada ya está preparándose para donde le encaminen las jerarquías que se encargan de eso. A todo. Nada más que a veces lo logra solo la mónada. En realidad, nosotros acá tenemos una injerencia, una importancia dentro de la ceremonia de establecer cuál es nuestra identidad en relación a la rescatabilidad. Si podemos ser identificados sobre el ápice de la transición o a lo largo de lo que queda de transición como seres rescatables. Eso lo tenemos que definir nosotros. A veces la mónada solamente puede definirlo. Entonces, si lo pudo definir la mónada, alma y mónada van a ser rescatables. El alma es reabsorbida y los trajes disuelven su identidad material, la sustancia tridimensional, y listo, el ego queda integrado como esencia al alma, ¿no es cierto? Y el alma es reabsorbida por la mónada, cuando los trajes no son rescatables. El caos actual es como una mojarrita al lado de una ballena. Esto empezó hace siglos. Lo que pasa que esto no tiene un carácter de avance geométrico, previsible. De repente uno dice, y en base a cómo estamos podríamos estar 1000 años más así. Si lo quiere la conciencia cósmica puede ser, pero tal vez te levantás pasado mañana o no te puedes levantar pasado mañana. Bueno, pero ahí está lo que tu conciencia entienda o no por largo plazo. Porque para la vida cósmica 500 años no es nada. Ahora, hay indicios que podrían decir, mire, si usted aprende a leer las señales, podría ser que 500 años sea mucho. Y bueno, ya se equivocaron tantas veces. Tantas veces. Sí, ahora recibieron tantos palos por las estupideces que dijeron que ahora ya no tiran la piedra tan lejos. Sí, supuestamente tenían que hacerse cargo, pero eso de hacerse cargo es para personas que tienen conciencia, que pueden admitir sus errores, que pueden decir, me equivoqué, pero voy a trabajar en sentido contrario al error, y la ciencia de la superficie de nuestro planeta no tiene ese carácter tan noble. Oculta sus errores y los justifica. Entonces, ¿cómo va a trabajar en sentido contrario? Si dijeran, miren, quedan 10 años, vamos a jugar el partido, quedan 10 años. ¿No? Y por más que le recrimine, ¿quién le recrimine? ¿Qué va a hacer la ciencia con eso? La energía ofrece con amplitud, continuamente, la posibilidad de profundizar. Esta profundización, incluso, no debería verse excluida de situación ninguna. Así, los seres al servicio del plan evolutivo tendrían que ser capaces de afondar acerca del patrón energético que cada situación alberga. Vamos a escuchar a Wionak interpretando en guitarra su obra La Guía.
Las leyes son facetas de la verdad única y de aquella energía de la que se sirve. Quien las cumple consuma un único destino, en ella ser absorbido. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación Evolutiva, Cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La Senda del Peregrino, Erx y la Revelación de Ancenusa, La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética. Colección Cuadernos La Luz del Peregrino. Apuntes para el camino. Cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle, literatura, audios y videos para un nuevo ciclo. También en YouTube, audiolibros en inglés y búlgaro. Tercer bloque de este programa que titulamos Modificación de los cuerpos y los centros intraterrenos. Preguntan si estaba previsto que el ser humano modificara tanto sus cuerpos y luego también preguntan cómo mejorar nuestra cooperación con el centro Aurora. Escuchamos a Gagliardo. No. Eso forma parte de una desintonía con el arquetipo. En el arquetipo del ser humano no está esto del cambio de sexo, no está esto de nada que tenga que ver con la alteración de ninguna de las manifestaciones de los cuerpos de la personalidad. Del mismo modo que no estaba previsto que alteráramos el cuerpo emocional como lo alteramos, ni el cuerpo mental como lo alteramos. ¿Por qué alteramos esos tres cuerpos? Porque en vez de orientarlos a la sintonía con el campo de energía interno que podría brindarles un estímulo y la conducción al reconocimiento gradual primero y a la aproximación gradual después de la fuente interna de vidas, nos identificamos con la materia. Entonces, el ego, cuando no está despierto, y los trajes de la personalidad, cuando no tienen la meta interna como meta, pasan por ese proceso. La tarea de Aurora se puede ampliar como la tarea de todos los centros
fortaleciendo la actitud y fortaleciendo el vínculo que cada uno de nosotros tiene con su interno. Porque si bien nuestro interno está ligado transitoriamente a uno de los 7 centros, porque los internos de la humanidad de superficie están ligados a alguno de los 7 centros revelados, sin importar con qué centro un ser internamente esté coligado, que la mayoría no lo saben o simplemente lo fantasean, el ser va a recibir lo que tenga que recibir de ese gran mosaico energético que sostienen como espejo los centros que están activos y revelados, va a recibir lo que tenga que recibir en la medida que él siga reduciendo la distancia ilusoria que lo separa de su conciencia interior. Entonces, la mejor manera de cooperar con Aurora es la mejor manera de cooperar con Erx, con Mixtlitlán y con todos, que es que la conciencia de los seres de la superficie reduzcan la distancia con su esencia interna, con su ser interno. Porque los centros intraterrenos son vórtices que no están distanciados del coordinador cósmico solar general que está presente en este planeta. Porque el Logos es el representante del Logos central planetario, el Logos planetario, el representante del Logos solar. Ahora es otra la pregunta. Bueno, está bien. Bien, entonces, esto es así. Más fácil porque ya esa respuesta la escuchamos muchas veces. La función de Aurora es asistir la transmutación en todo elemento que esté desfasado respecto al patrón vibratorio que le correspondería manifestar ya, en este caso ahora, en la transición. Porque nosotros tenemos un arquetipo cíclico al cual acercarnos. Nosotros venimos desde hace miles de años desfasados respecto a cómo manifestar el patrón de nuestra conciencia interna. Entonces Aurora es un asistente de la transmutación. Lo que nosotros llamamos cura, esto lo dijimos muchas veces, es simplemente transmutación de energías. Entonces la cura por sí misma es una definición que se utiliza como concepto acá en la Tierra, en la superficie de la Tierra. En cualquier parte del cosmos se habla de transmutación. Aurora conduce la transmutación. ¿Para qué? Para asistir el desplazamiento de las conciencias de los individuos, según el distanciamiento que tengan, con aquello que ya tendrían que estar sintonizando, profundizando y expresando. ¿Y cómo trabaja Erx con la transmutación y la cura? ¿No trabaja con transmutación y cura Erx? La religiosidad es un desplazamiento transmutatorio. Es una actividad transmutatoria. El nuevo conocimiento es una herramienta de alimento transmutatorio. El acercamiento, ¿sí?, a la posibilidad de rescatar la pureza se basa en transmutación. Si uno entiende cómo operan los centros, se va a dar cuenta que cualquier actividad, aunque se crea exclusiva de un centro, también es expresada, asistida, apoyada por otros centros, solo que cada centro trabaja con la transmutación del modo que le corresponde en base a ¿qué? Al arquetipo que lo sostiene, con el cual está coligado. Los centros no están distanciados del arquetipo, son el arquetipo en actividad misma, en acción. Existe un arquetipo que tiene 7 subarquetipos revelados. Bien, cada centro asume la expresión de ese subarquetipo, que en realidad es un acorde del arquetipo que les corresponde, que trabaja ese arquetipo con sus subarquetipos, es lo que le da el sentido a la actividad de los centros. Le da su identidad vibratoria. Entonces, todos los centros expresan algún grado de el nuevo conocimiento, de la transmutación, de la cura, de la preparación de los reinos infrahumanos, del rescate de la pureza, todo. ¿Qué centro libera energías en contra del rescate de la pureza? ¿Qué centro con su actividad no transmuta? ¿Qué centro para aquellos que les corresponde entrar en sintonía para manifestar en alguna medida esa energía no les está ofreciendo estímulos del nuevo conocimiento? Por eso decíamos que es un trabajo que no es para Aurora, ni de Aurora. Y como nosotros somos de una tendencia muy lenta, somos como tortugas ante el colibrí, que ni vemos el aleteo del colibrí, porque la tortuga no ve el aleteo del colibrí, nosotros tenemos que trabajar para acercarnos a la fuente interna.
Entonces, según la efectividad de ese acercamiento, cuando sea necesario, vamos a estar más coligados a la energía de Aurora, o de Mixtlitlán, o de Erx, o de Mir Nayat, o de Iberá, de Lis, de Anutea, no importa cuál. Y llega un momento que puede ocurrir que el ser, por algún motivo, no diferencie las condiciones del centro con el cual transitoriamente en ese momento está haciendo un trabajo de ensamble, de mayor profundización, salvo que la misma energía que está operando le revele de qué se trata. A nosotros nos pasó con la energía de Lis. Nosotros no estábamos intentando de ningún modo, porque eso hubiera sido contrario a lo que estábamos haciendo en Europa, percibir cuándo en ese momento estaba operando nosotros Lis, cuándo estaba operando Erx. Porque hubiera estado para diván eso directamente, para que me medicara algún psiquiatra. A mí no me importaba, trataba de estar atento, alineado con el todo, con lo que fuera. Y cuando era necesario, indudablemente la energía sabría en qué momento y por qué, se me permitía registrar que esos estímulos tenían como origen oculto a Lis, o tenían como origen oculto a Erx, o cualquier otro centro, porque eso es algo que pasa continuamente. Y por momentos, estando en Europa, percibíamos cómo se armaba una triangulación entre la energía de Lis, la energía de Erx, la energía de Anutea, y veíamos cómo en ese vórtice puntual donde estamos operando entre la península ibérica y Bulgaria, iban haciendo un trabajo de ajuste entre esas energías. Pero no porque particularmente estuviera diciendo, a ver, esa es de Lis, esa de Anutea seguro, esta es Erx. No, por eso en realidad nuestra conciencia jamás está pendiente de esas cosas. Y cuanto menos pendiente está, por algún motivo, más información recibe. Porque al no estar pendiente obsesivamente de esa energía, en realidad hay una relajación, una neutralidad que favorece que lo que fuera está bien. Que lo que fuera siempre va a estar bien porque es necesario. ¿Alguien sabe algo, Anutea? En esta etapa trabaja mucho con los reinos infrahumanos y con ciertas corrientes débicas que están gestando trabajos a futuro con los reinos infrahumanos. El mar del Japón, entre Japón y las Coreas y China. Transformación. ¿Pueden acercarse a la energía de ese término? Si así lo hicieran, bastaría que persistieran en su consumación para que gran parte de su preparación estuviera pronta. El Centro Uxim Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación. Contacto +549 3548 564 874 por WhatsApp y Telegram. Correo uxim@uxim.org.ar.
Las estadías, como todas las actividades que ofrece UCSIM, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. El título del próximo programa: Atender nuestro interno. Vamos a la reflexión del día de hoy. El tránsito que en el uno eternamente viviréis ha de llegar a ser, como fue señalado alguna vez, una inmersión infinita en la fuente cósmica de armonía. Aún, vuestra contraparte tridimensional os impide ciertas experiencias. Ella está, arquetípicamente, preparada para ofreceros valiosos tránsitos y aprendizajes. Mas esa etapa fenece. La síntesis hacia la que será elevada ampliará sus funciones y alcances, así como también la liberará de las tendencias propias que la ley de karma material le impuso bajo necesidad evolutiva. Nos vamos, hermanos de la conciencia y el cosmos. Hasta el próximo programa, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos. Una producción de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.